Y aquí continuamos y como cada lunes tenemos un espacio para pensarnos, para recuperar nuestra memoria, para hacer un hilo de historia con el señor Aníbal Barcelona. Bienvenido, gracias. ¿Qué tal, Rena? Buenos días y un gusto volver a renovar el aire con estas columnas de historia que nos devuelve creo que vamos a girar gran parte del año con relación al 50 aniversario del golpe de Estado cívico-militar. Y bueno, días pasados se llevó adelante en la Casa Compañera, el día 17 de abril, precisamente, tuvimos la visita de Irmina Kleiner y Remo Bénica, militantes de las ligas agrarias en aquellos años, que debieron huir al Monte Chaqueño, perseguidos en ese entonces por efectivos de las fuerzas de seguridad. Y bueno, permanecieron allí durante largos 4 años, en cuyo lapso nacieron 2 hijos. La primera hija en un momento fue dejada por los peligros que conllevaba y las dificultades para la atención de una niña. La dejaron con una familia campesina amiga y bueno, fueron secuestrados y la niña fue apropiada. Volvieron a encontrarse con ellas luego del exilio, luego de la vuelta a la democracia, cuando ya la niña tenía 6 años. Digo, bueno, todas estas situaciones están contadas a lo largo. Hoy la intervención mía va a ser mínima, esto es solamente de la presentación. Y bueno, yo ahí envié 2 audios, uno era introductorio de lo que eran las ligas campesinas y el segundo tiene que ver con el pase a la clandestinidad, ¿no? Esto de estar en el Monte Chaqueño durante esos 4 años. El testimonio principalmente es de Irmina Kleiner, que en ese entonces tenía 22 años, y Remo Bénica, su pareja, su compañero de toda la vida, en ese entonces tenía 32 años. Actualmente Remo tiene 83 años y Irmina 73 jóvenes años, porque la verdad que la vitalidad que tienen, porque siguen proyectando y hablan, digamos, hay que decir todo. Ellos hoy tienen un emprendimiento agroecológico que se llama Naturaleza Viva en el norte de Santa Fe, en la zona de Reconquista, por allí, y siguen proyectando, digamos, una un establecimiento agroecológico de ganadería, agricultura, horticultura, y siguen proyectando a 20, 30 años, digamos, como alguien va a tomar la posta después del paso de nuestros días, pero viéndolos así uno piensa, son eternos, digamos. La vida los ha puesto en un lugar que su vida se va a proyectar más allá de el marco natural que nos fija nuestra presencia en la Tierra, ¿no? Digo, esto va a quedar... la conciencia de la semilla, claro, ¿no? la conciencia de la semilla, así como los pueblos originarios, ¿no? Que nos han dejado un legado histórico enorme en todo lo que tiene que ver con el cultivo, los cuidados de la tierra, el cuidado de la Pachamama. Creo que en ellos esto está presente y va más allá de esas proyecciones, va más allá de la presencia física de ellos. Así que bueno, los invitamos a escuchar. Hay una esto tuvo que ver con la presentación del libro de Jorge Micheli, Monte Madre, que cuenta esta historia. Se editó la quinta
la quinta edición, con prólogo de Mempo Giardinelli a fines del año 2025, y sobre este libro se hizo el libro, la película Los del Suelo. Así que también vamos a dejar un link como para aquellos que tengan interés de ver la película y que no la pudo ver el 23 de marzo cuando la dimos en la Casa Compañera, y también se dio en estos días Sí. en el barrio del Faldeo, el domingo pasado creo Sí. que fue. Bueno, la puedan ver en su propio hogar, en su propia casa. Así que bueno, vamos a escuchar el testimonio de Irmina y de Remo, que nos visitó días pasados en la Casa Compañera. Escuchamos. En el marco de la presentación del libro Monte Madre de Jorge Micheli, la historia de Irmina y de Remo, vamos a escuchar la segunda parte, el paso a la clandestinidad en el Monte Chaqueño, el nacimiento de la primera niña, las heridas sufridas por Irmina y las peripecias en la búsqueda de la supervivencia en un medio hostil y acorralado por la represión dictatorial. Esto fue en la Casa Compañera del Movimiento Popular La Dignidad en Capilla del Monte. No podíamos más estar en la casa de los campesinos, en la casa de los compañeros, porque era un riesgo muy grande para ellos y para nosotros, y dijimos, bueno, vamos al monte. Vamos al monte, en un momento fue como una transición por una noche, pero después dijimos, no, a la casa de los compañeros no podemos ir, y tenemos que cuidarnos, y aparte teníamos que encontrarnos con otros dos compañeros con los que habíamos establecido una forma de encontrarnos para previendo que podía llegar a suceder una situación así de detención masiva y de desbande, de no poder ir a la casa, etc. Entonces nos quedamos ahí para cubrir unas citas en un camino rural entre este cruce y este otro cruce. Ahí íbamos a poner unas ramas verdes en el camino, y en ese tramo, en algún lugar, estaríamos nosotros. Entonces, con un juego de seña y contraseña, unos silbidos, nos íbamos a encontrar. Así que esperamos unos días para cubrir esa cita, para decir, una vez a la semana, todos los jueves de cada semana, durante tanto tiempo, y después una vez al mes, qué sé yo, así nos habíamos establecido una rutina. Y la represión se agudizaba cada vez más, hasta que después aparece el golpe de Estado. Perdón, y en ese momento, o sea, quienes los perseguían, ¿quiénes eran? ¿La policía provincial? Gendarmería, sí, Grupos parapoliciales. grupos parapoliciales, etc. Tal es así que nos allanaron la casa sin que estemos nosotros, nos robaron todo, incluido dinero que teníamos, ¿viste? En el calzado. Más vale que te van a devolver la plata. No. Bueno, nosotros teníamos una radio. Este momento de que ya no podíamos ir a la casa de los compañeros fue bastante cercano ya al golpe, cuando fue el golpe militar, cuando se recrudeció todo la represión, detuvieron muchos campesinos, los maltrataban, heridos, los pasaban. Los mataban a patadas Y los llevaban en las comisarías. Y los llevaban todos torturados y lastimados a las casas de los campesinos, mostrándolos, como diciendo, bueno, si no dicen... Si no cantan. Esto es lo que les va a pasar. Y nosotros, bueno, nos encontramos con estos dos compañeros. Uno era un abogado de las ligas agrarias. Y el otro era un militante barrial de la Juventud Peronista. Esa es Peña. Y ahí nos encontramos en el monte, y bueno, armamos el equipo de supervivencia y de ayuda mutua y colaboración para pasar estos tiempos.
habíamos podido rescatar y tener con nosotros una pequeña radiecito que nos permitía escuchar radios de onda corta. Escuchábamos la BBC de Londres, Deutsche Welle, Alemania, en castellano. Programas en castellano, Radio Habana, Cuba, a veces captábamos alguna de México, Uruguay. de Uruguay, Radio Colonia, ese era nuestro informativo de todas las mañanas, Radio Colonia, y ahí nos enterábamos de, qué sé yo, Radio Colonia, por ejemplo, el tema de que aparecían los cuerpos flotando en el Río de la Plata, y era muy sistemática la cosa, entonces digo, no, acá están tirando gente al mar. Después en otro momento nos enteramos de la masacre de Margarita Belén, que sacaron los presos y los llevaron supuestamente trasladándolos a Formosa, pero en el camino los bajaron y los acribillaron a todos, 22 personas. Nosotros, bueno, esas cosas, por supuesto, las noticias las pasaban así medio disimulado, pero uno sabía hacer la interpretación de lo que estaba pasando. O decían enfrentamiento en Rosario donde mueren 5 subversivos, y qué milagro, ninguna baja del ejército. Estos son matanzas directamente. Pero nosotros en ese momento todavía estábamos viviendo la ilusión de que la dictadura ya de Videla iba a pasar como pasaban las otras dictaduras, que duraban un tiempito y volvía como una breve democracia, caía, ¿viste? Así. Y tardó un buen tiempo hasta que nosotros nos dimos cuenta que esto era otra cosa. Y un día, escuchando un programa de la BBC de Londres, que estaba haciendo una información de todas las propiedades medicinales que tiene el ajo, más de 100 propiedades medicinales, y cierra el programa diciendo: todavía no se le encuentra al ajo la propiedad de combatir las dictaduras militares del cono sur de América. La BBC. Sentimos una solidaridad inmensa. Radio Colonia fue muy importante. También, Radio Colonia muy importante. Pero sentimos la solidaridad del continente europeo, ¿viste? Con nosotros. Bueno, tratábamos de mantenernos en estado físico apropiado porque era lo que necesitábamos en caso de... Muchas caminatas. Y hacíamos todos los días, bueno, trote en el lugar, ejercicios, etc. Hasta que un día a mí me tomó, después de eso, un mareo muy fuerte y, bueno, anunciaba la llegada de un quinto miembro, una quinta miembro en el grupo. Estaba embarazada. Bueno, había que resolver esa cuestión de qué hacer frente a esa situación. No nos quedaba otra que seguir viviendo en el monte y encontrar, bueno, un lugar donde iba a hacer el nacimiento. Cavamos una fosa subterránea en el monte y teníamos que desaparecer toda esa tierra que sacamos de abajo, hacerla desaparecer en la superficie, debajo de las hojas rascas que sacábamos, poníamos la tierra. Y los cargos. Y poníamos después otra vez... ¿Se habían hecho una choza, algo? No, subterráneo, una fosa subterránea de 3 metros por 3 metros de larga y 2,5 metros de ancho. Son como 35 o 40 metros cuadrados de suelo, cúbicos, digo, de suelo, que tuvimos que hacer desaparecer bien por abajo para que nadie identifique, digamos, que ahí hay algo, digamos. Bueno, Como los vietnamitas. ¿Cómo? ¿Qué edad tenían ustedes? Eran muy jovencitos. Yo tenía 24, 23, por cumplir 24, y Remo 33. 34. ¿Y cómo se proveían de alimento? Bueno, ese tema fue... nosotros nos manejábamos con un grupo de campesinos. En general tratábamos de llegar a los campesinos que nosotros conocíamos, campesinos muy, muy pequeños o obreros rurales, o sea, o las dos cosas, obreros rurales y campesinos.
que tenían, pero un predio muy chiquito para cultivar un poco de algodón, o que tenían un caballo o una vaquita, muy pocos de vaca, casi nada, pero sí sus gallinitas, algún cerdito, eso. De muy escasos recursos económicos, un nivel económico muy, muy bajo. Entonces, ellos nos ayudaban a nosotros. Llegábamos a la casa y decía, bueno, compañeros, yo en esta semana me gané este litro de aceite, estos 2 kilos de fideo o de harina, así que la mitad es para ustedes y la otra mitad me quedó para mi familia, porque ustedes ahora no pueden trabajar. Una solidaridad ustedes enorme. ahora no pueden trabajar, así que nosotros los vamos a ayudar como ustedes nos ayudaron a nosotros. O sea, nos reconocían toda la tarea anterior que habíamos hecho. Y de las cosas del monte, pero muy poquito, porque el monte chaqueño no es que es un monte rico o muy escalonado. No es el Amazonas. No es el Amazonas, claro, es un monte de poca lluvia. Entonces, comiendo frutitas de tala, comiendo frutitas de saucillo, Teníamos 2 gomeras, entonces los pájaros eran animalitos de Dios, pero cuando teníamos hambre eran proteínas. Muy bien. ¿Y el pabellón se fijó o iba moviendo por? Mira, nosotros dentro del monte, nuestra estrategia fue, es decir, si nosotros estamos quietos en un lugar, es muy difícil detectarte, que te detecten. El mayor peligro era cuando estábamos caminando, porque si hay alguien que está quieto en un lugar espiando, te va a ver primero. Si vos estás quieto en un lugar, Porque estás con las orejas percibiendo los ruiditos sabíamos cuando andaba una iguana, cuando viste cosas así, sí. El ruidito que hacía. Aprendimos a detectar y a reconocer todos los tipos de ruidos dentro del monte, si era una iguana la que caminaba, si era una perdiz de monte, si era un tatú, si era un guasuncho, o sea, aprendimos, o sea, adquirimos una gran sensibilidad en ese sentido. Y compartiendo con ese ambiente del monte, qué sé yo, nosotros sentados en el suelo, comiendo, compartiendo ahí el mate y alguna torta asada o torta frita, o algún pancito que recibíamos, por ahí venían los pajaritos, los morneritos, sobre todo, que eran los más mansitos, venían y pasaban por delante nuestro, así, a veces saltando de pierna en pierna, y pasaban. Era una maravilla. Entonces, la relación con ellos. Claro. Entonces eso fue desarrollando en nosotros una gran sensibilidad hacia la naturaleza. Por ahí los pajaritos venían y gritaban así, y era una viborita verde que los perseguía a ellos. Entonces nosotros teníamos que intervenir rápido, ¿viste? Con la gomera a la viborita, ¿viste? Y entonces ellos sabían que nosotros los protegíamos, ¿viste? Cosas muy lindas. Bueno, a todo esto encontramos, los campesinos nos dieron la información de una señora que sabía atender, una señora campesina que sabía atender los partos. De hecho, atendía los partos de las mujeres de la colonia. Entonces recurrimos a ella para que controle, a ver si todo estaba bien. Y en principio la idea es que ella me atienda el parto. Después ella dijo, no, compañero, yo no puedo atender el parto, pero porque no estaba como dispuesta a ir a meterse al monte para ir a atenderme el parto. Dijo, pero yo le voy a enseñar a Remo las cosas principales para que pueda Remo atender el parto. Bueno, experto en partero. Prácticamente. Así que le atiende el parto él en junio del 77. Nació la hija. Bajo tierra, ahí, en esa fosa, con una, en la esquina, acá estaba la puertita de entrada, y en la otra esquina habíamos puesto un quebracho hueco de chimenea. Así que entonces ahí teníamos una velita, más era un candilcito, digamos, prendido ahí, para que haga la circulación, para que pueda entrar el aire, digamos, ¿viste?
Así que bueno, cuando llega el momento, aparece el partero, digamos, y entonces ayuda al nacimiento, digamos, y me había dado bien las instrucciones, es decir, después que nace tenía que agarrarlo de las dos patitas, con la mano izquierda de las dos patitas así, y con la derecha le daba chilito por la colita para que llore, para que comience la respiración, digamos, ¿viste? Y así, y después una vez que ya lloraba, y etcétera, que deje y que haga el procedimiento de la expulsión de la placenta. Y para eso me había dicho, tiene que ser el cinto mío, la punta del cinto, le pones en la garganta y la arcada expulsó. Pero así, perfecto, expulsó, ¿viste? Así que todo resuelto, y la nena hasta con su increíble, casi tinieblas ahí abajo, así medio sonriente, digamos, una cosa, ¿sabes? Que para nosotros fue una cosa tan emocionante, digamos, ¿viste? ¿Qué día de junio fue? 12. Era un día de invierno, pero radiante de sol, una belleza, un día bueno. Y ahí empezó el tema de, bueno, ¿qué hacemos con la nena, viste? Hicimos intentos a través de amigos y familiares de ubicarla por ahí, pero no tuvimos suerte. Sí, mandamos compañeros trabajadores de ahí a Guadalupe. No entres tanto en detalle porque bueno, no vamos a poder llegar. Esas cosas están todas en el libro que se pueden leer. Hay otros temas más actuales que podemos ir. No pudimos, finalmente volvimos a ir con la nena a la casa de la partera de esta familia campesina y le pedimos a ellos si ellos la podían tener. Y no, es muy peligroso, etcétera, etcétera. Bueno, mi primer intento nos tuvimos que volver con la nena otra vez al monte, pero después, a los 45 días, nos volvemos a ir otra vez y un compañero, no pudimos encontrar solución para la nena, porque nosotros decíamos, si se nos llega a enfermar, si tenemos nosotros un enfrentamiento que nos lleguen al campamento donde estamos, estar con la criatura ahí, o sea, era una situación muy difícil, no era una cuestión de abandono, era una cuestión de preservación de la vida de ella, ¿viste? Y entonces, la segunda vez que fuimos, dijimos, no pudimos encontrar una solución, y entonces nos dice el campesino, después de charlar largo rato, dice, bueno, compañeros, dice, ya que no se puede hacer otra cosa, déjenla acá, y que sea lo que Dios quiera. Con mucho dolor para nosotros, para ellos y todo, pero afrontaron eso. La cuestión que nos fuimos a visitarla a los 15 días otra vez, a verla, volver a verla. En una capillita que tenía le dimos el bautismo. Tenía una capillita en la casa. A los 45 días después, cuando queremos volver a ir a verla, pasamos por la casa de otros campesinos primero, y esa era siempre nuestra seguridad como para tantear el ambiente, a ver qué... Y nos dice el campesino, no se vayan a la casa de Lorenzo porque todos están sabiendo que la nena que tienen ellos es la hija de ustedes, así que los están vigilando, los están esperando a ustedes, no se vayan ahí. Y bueno, con mucho lamento tuvimos que seguir de largo, pero claro, pasamos por bastante cerca de la casa de ellos. Y evidentemente en el camino nos vieron, y después nosotros seguimos caminando un buen tramo, hasta que no pudimos más, entramos a un monte, que era la primera vez que íbamos, estábamos de tránsito, nos agarró la lluvia, cosa que nos hizo detenernos, porque se ponen los caminos muy barrosos y muchas huellas y difícil de andar. Entonces tuvimos que quedarnos ahí en ese lugar en el monte, y en el rastrillaje que ellos implementaron, después que nos detectaron por ahí en el camino andando,
nos volvieron a detectar en ese lugar. La cuestión es que un día nos llegaron en patota ahí, ¿viste? Y no, bueno, ahí en un enfrentamiento, en un momento a mí me hieren. Me entró un balazo acá en la espalda, me cruza toda la nuca y me salió acá detrás de la oreja. Menos mal que tuvo salida. Yo logro escaparme porque me caí desmayada así por un momentito y cuando recapacito, la persona que me hirió, el policía que me hirió, estaba tocando el silbato y gritando, vengan, aquí están, y yo miro y no lo veo, estaba ahí cerquita, como el señor ahí contra la pared, ¿viste? Una cosa bien, y entonces yo lo sentía tocar el silbato y gritar, pero no lo veía, él se había cubierto detrás, no sé, de un árbol o algo así. Entonces, bueno, si yo no lo veo, él no me ve a mí. Me levanto y sigo corriendo. Otros de costado me vuelven a tirar, pero no me acertaron porque yo estaba corriendo. Hago un rodeo del monte y salgo. Estábamos bastante en la orilla yo, porque me había quedado bien en la orilla para cubrirme más. Y me meto dentro de una plantación de sorgo, que era una cosa bajita así. Yo había visto a la mañana y no me animé a meterme ahí porque era un tramo largo para cruzar, pero a esa hora el sol ya se estaba entrando, entonces jugué con el tiempo y la llegada de la noche, que yo acá tengo que salir del monte porque corriendo en el monte me voy a desangrar, entonces tengo que buscar de estar tranquila. Salí, me metí en ese sorgalcito, un tramo adentro, y me quedé quietita ahí esperando que se haga oscuro. Ni bien oscureció un poquito, de 4 patas ya me iba retirando, después ya me pude parar, y me retiré del lugar caminando por el centro de la chacra, hasta que me volví a meter al monte, porque no tenía otra alternativa, y bueno, y me retiré de ese lugar hacia un lugar donde teníamos enterrado alimentos con remo, un tarrito de leche nido con distintos productos alimenticios. Con eso pasé una semana. Remo había estado esperando, estaba un poco retirado de mí. ¿Cómo? ¿Y la herida? ¿Había dejado de sangrar? Sí, se cortó enseguida. Y se abichó. Y después se abichó también esta herida de atrás de la oreja, porque esto era en noviembre del 77. Pleno calor en el Chaco, humedad terrible, o sea, muy propicio para la reproducción de las moscas y Remo, en el momento que a mí me llegaron en el campamento, él se había retirado un poco del lugar, unos 70 metros, 50, para esperar guasuncho. Se había subido a un árbol para esperar guasuncho. O sea que él escuchó toda esa balacera que hubo a la mañana. Pero yo a la mañana no me pasó nada, yo logré escaparme del lugar y me quedé ahí en la zona porque no me animé a salir, hasta que a la tarde me encuentran y me hieren. 23 días. Yo bajo del árbol que estaba, silbo la contraseña y ella no me silbó la contraseña. Entonces, claro, yo escuché, te imaginás, 10, 12 milicos ametrallando. Lo primero que pensó que ya la mató a Irmina, ¿viste? Así que entonces, después que no me contesta a mí no me contesta la contraseña, el silbido de una perdicita de monte, yo agarro y rumbeo por el lado opuesto al tiroteo, digamos. Y ahí yo inmediatamente seguí cruzando en la selva hasta salir de la zona, digamos, ¿viste? Y llegué a la casa de unos compañeros, hay unos 30 kilómetros, digamos, de un matrimonio de campesinos que nos queríamos mucho. Así que cuando la abrazo a la compañera, le digo, Irmina, la mataron. Entonces puso a llorar, lloré también yo, por supuesto, digamos, ¿viste? Así que fue. Y de ahí me dieron algunas cositas para ir al monte, algunos plastiquitos, digamos, ¿viste? Y una frazada vieja que tenía. Así que bueno, y cada vez que me levantaba a la mañana, bien temprano, porque me costaba dormir, entonces siempre decía, Irmina Kleiner presente hasta la victoria siempre. Solo voy con mi vena
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, boliviano, clandestino, marihuana ilegal. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mano negra, clandestino, boliviano, clandestino.